tenemos que revisar el concepto de presión. Sí, la presión, porque pues es una de las principales propiedades termodinámicas y vamos a trabajar un poquito sobre eso para cuando entremos a la primera ley, pues ya no batallemos con la presión. ¿Sí? Van a recordar algo que muchos de ustedes ya deben de conocer, pero vamos a hacer un refresh aquí. Entonces, ¿cuántos estamos? Estamos 19 y somos 20. Conmigo 21. ¿No tuvieron problemas para resolver la actividad de la plataforma? ¿Recuerda? Todo está bien. Todo está fácil. A ver, Beltrán Zamora. Presente. Beltrán García. Presente. Caballero. Presente. Castillo. Presente. Elizalde. Presente. Estrada. María Geraldine. No tiene micrófono, profe. No tiene micrófono, pero sí está presente. Sí, le escribió por el chat. Ah, perfecto. Estrada Sandoval. Perdón, Macías Barraza. Presente. Mejía Barceló. Presente. Mungarro. Presente. Pérez Rochín. Presente. Nuelas. Presente. Ramírez Ley. Presente. Rascón. Presente. Ok, Romero. Presente. Romero. Las dos, ¿verdad? Están, ¿verdad? Romero. Muy bien. Sí. Siempre se me va el rollo de separadas ahí. Pues. Rosa Domínguez. Presente. Valdés Rodríguez, Nicole. Presente. Valenzuela Clark. Presente. Valenzuela Jocobi. Y Villares Navarrete. Presente. Muy bien. Excelente. Entonces, después de eso vamos a continuar entonces con el concepto de presión. Vamos a presentar. Test. Ahí va, lo estoy abriendo. Es que voy terminando una clase. Ahí está. Profe, Mándeme. en la tarea, no sé si podría explicarme más o menos. Es que me confundí en el 4, en el problema 4 ya no supe qué hacer. Ok, mira, vamos a hacerle así. Vamos a avanzar ahorita y al final le dedicamos unos 10 minutos a asesorías. Y ahí vemos el problema para que también los demás, si alguien más tiene dudas sobre ese, pues ya lo vean. ¿Ok? Entonces, Sí, está bien. Gracias. ok. Muy bien, presión. ¿Ahí ven la presentación? Sí, profe. Muy bien, presión. ¿Qué es la presión? Pues todos sabemos lo que es la presión, ¿verdad?
La presión es una fuerza sobre un área, ¿sí? Pero recuerden que aquí estamos en termodinámica, vamos a hablar de fluidos, ¿sí? Porque es mediante un fluido de trabajo que nosotros vamos a buscar obtener ese trabajo, ¿no? Ese trabajo termodinámico. Y una de las propiedades principales de los fluidos es la presión. Y la presión es una fuerza sobre una área. Sabemos que todo aquello que tenga masa ejerce presión. Nosotros no somos líquidos, ¿va? Ni gaseosos. Tenemos esos fluidos en nuestro sistema, pero realmente pues somos una masa sólida, ¿ok? Entonces nosotros ejercemos una presión sobre el suelo, ¿sí? Nuestra masa ejerce una presión sobre el área o la superficie que estamos pisando, ¿sí? Es como nosotros ejercemos esa presión, porque nuestra masa es sólida y es una presión hacia abajo por la fuerza de gravedad, ¿ok? Entonces, siempre la presión es una fuerza por una área. Muy bien. Entonces, dice, este concepto aplica solo para gases y líquidos, ¿sí? En nuestro estudio de la termodinámica, ¿no? Sabemos que también los sólidos ejercen una presión, pero este concepto lo vamos a manejar para gases y líquidos. En los sólidos tenemos el esfuerzo normal, generalmente se manejan como sinónimos, ¿ok? Ese esfuerzo normal, recuerden que una fuerza normal siempre es transversal a la masa, ¿no? Así como ven aquí la flechita en el dibujo. Este es el cuerpo y la flechita es transversal hacia abajo. Entonces, se denominan fuerzas normales. Sabemos que los líquidos y los gases ejercen la presión en diferentes sentidos, ¿no? Que es lo interesante con respecto de un sólido. Entonces, ¿qué unidades va a tener la presión? Sabemos que es una fuerza, van a ser newtons por metro cuadrado. Esa es la unidad de presión, ¿sí? Es una unidad que se forma por estas dos condiciones, ¿no? La fuerza y el área. Newton sobre metro cuadrado ya mirábamos cuando vimos los sistemas de unidades. En el sistema internacional se denomina pascal. ¿Ok? Un pascal es un newton por metro cuadrado. Entonces, debemos de ver, hablar de que la presión, que es una fuerza por área, existen diferentes tipos de presiones. Vamos a tener presión manométrica, presión atmosférica, presión absoluta, presión de vacío, ¿sí? Vamos a tener esos tres tipos, cuatro diferentes presiones, ¿sí? Y ya después cuando estemos hablando de líquidos en sí, vamos a trabajar con la presión hidráulica, ¿ok? Primeramente, la presión manométrica. ¿Qué es la presión manométrica? ¿Sí? La presión manométrica dice, es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. ¿Ok? Entonces, la presión manométrica por diferentes, los equipos, los instrumentos con los cuales se mide una presión se denominan manómetros. Ustedes observan aquí en las imágenes, están midiendo con un manómetro la presión interna en el aire que tiene la llanta. Acá tenemos otros manómetros instalados aquí a estos cabezales o los cuales en su interior pues deben de tener un fluido, ¿sí? Aquí tenemos instalados unos medidores de presión manométricos, porque así se denominan manómetros, ¿sí? En estos ductos bridados. Aquí tenemos un tanque de gas común, un tanque estacionario. Observen que también tiene en esta parte de aquí, tiene su manómetro de presión, indica la presión interna del gas. Entonces, los instrumentos con los cuales se mide la presión
en diferentes equipos en los cuales fluya el fluido o en los que esté almacenado, se denominan manómetros, ¿ok? Manómetros, ¿sí? Y hay diferentes tipos de manómetros. Todos estos manómetros son manómetros de aguja. Podemos ver que tiene una agujita como un reloj y nos indica la presión, ¿sí? La cual puede estar, el manómetro puede estar en el sistema. De hecho, todos traen graduaciones en el sistema inglés y en el sistema internacional, ¿sí? Te indica las libras por pulgada cuadrada o te indica también los kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es como se maneja en el sistema internacional. Ya tendríamos que convertirlo a kilopascales, ¿no? O pascales. Entonces, esa es la presión manométrica, es la presión que se mide con un manómetro, ¿ok? Ahora, dejen ver aquí, ok. Ok, esta parte de aquí lo vamos a comentar más para adelante, ¿no? Entonces, el manómetro, aquí como les comentaba ahorita, aquí tenemos un manómetro, ¿sí? Chequen que en la parte roja dice kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Recuerden que cualquier relación de fuerza y área es presión, ¿sí? Presión es igual a fuerza entre área, entonces la fuerza está expresada en kilogramos fuerza, el área en centímetro cuadrado. Y aquí tenemos su graduación interna en rojo. Y por la parte externa, en negro, tenemos las psi, o sea, las libras sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? Recuerden que en el sistema inglés, la psi es la forma en cómo se conoce la presión. Así como Pascal es kilogramo, perdón, es newton sobre metro cuadrado, psi es libras sobre pulgada cuadrada, ¿ok? Únicamente, pues cada uno tiene su forma de definirla dependiendo del sistema. Y un manómetro físico como este de carátula indica las dos graduaciones, en el sistema inglés y en el sistema internacional, en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿cómo podemos definir o analizar cómo se está ejerciendo esa presión manométrica en mi sistema? Lo podemos observar mediante este diagrama para definir bien qué es lo que mide este manómetro, ¿verdad? Cualquier manómetro diferencial nos permite analizar bien cómo se ejerce la presión en los sistemas. Estos son manómetros diferenciales. No sé si recuerdan por ahí en la preparatoria cuando vieron presiones y calculaban la presión diferencial en un sistema. Se denominan manómetros diferenciales porque la presión se ejerce como una diferencia de altura en un líquido. ¿Ok? Si ustedes observan este primer diagrama aquí, tenemos un gas contenido en un recipiente. Ese recipiente tiene colocado un manómetro. Esta es una línea, ¿sí? En este caso, imagínense que esta línea es una tubería. Es una tubería que está conectada al tanque, pero esa tubería hace esta curva en U, por eso se llaman manómetros diferenciales tipo U. Entonces tiene la tubería un codo aquí y sube, ¿ok? Este es un gas y esto que está en el manómetro es un líquido, ¿sí? Porque si no fuera un líquido, pues el gas que está aquí se nos saldría del sistema, ¿no? Entonces, este es un líquido que observamos que genera una diferencia de altura, ¿sí? Si no hubiera presión en su interior, aquí, si la diferencia de presión entre el gas y la presión atmosférica fuera la misma, tendríamos un comportamiento como el que está aquí señalado en el diagrama del medio, ¿sí? Ustedes checan este diagrama del medio, ¿por qué razón no hay una diferencia de altura aquí? El fluido. Si ustedes agarran una manguera en su casa, una manguera transparente, y la llenan le meten agua en su interior y la sostienen esa manguera de esta parte de aquí ustedes, aquí imagínense que están ustedes parados y están sosteniendo esta manguera, y la manguera está abierta a la atmósfera en los dos extremos, es decir, simplemente ustedes agarran la manguera de un extremo y otro, y permitiendo que la manguera haga también una U así,
ustedes van a observar inmediatamente que el agua en su interior tiene un mismo nivel, ¿verdad? Si fuera un popote, si fuera lo que fuera, si ustedes le introducen agua, siempre van a observar que si la presión atmosférica está ejerciéndose en los dos extremos, es decir, la manguera está abierta a la atmósfera, hay aire en ese extremo, ¿ok? Ustedes observarían que el agua tiene el mismo nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la presión atmosférica en este extremo y tendríamos la presión atmosférica igual. Imagínense que este dibujito es igual de este lado, ¿ok? Eso para que entiendan cómo trabaja un manómetro diferencial, ¿sí? Entonces, el agua siempre alcanza, si la presión en los dos extremos de la manguera es la misma, y en este caso, en el ejemplo que les estoy explicando, es la atmósfera, porque la presión atmosférica es la que está actuando aquí, ¿sí? Recuerden cuando platicamos de lo que era la presión atmosférica, ¿sí? Que sea mayor altura, que sea menor altura, es la carga de la atmósfera que está aquí, que dijimos que es muy pesada, está ejerciendo una presión. Pero como la presión es la misma en los dos extremos, porque está abierta a la misma atmósfera, veríamos el agua así, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando agarro esa manguera y la conecto a un tanque que tiene un gas, que tiene una presión diferente a la presión atmosférica? ¿Sí? Sabemos muy bien que ese gas siempre tendrá una mayor presión que la presión atmosférica. ¿Sí cachan por qué? Porque el gas siempre tendrá una mayor presión que la presión atmosférica. Porque dentro de ese tanque, ese gas está, si es gas metano, si es gas butano, pues, perdón, como un tanque de gas de su casa, ese tanque siempre va a tener gas, siempre va a tener una masa, y esa masa va a ejercer una presión. Nos vamos a ir aquí al caso C para el que les estoy ejemplificando, ¿sí? Este gas, supongamos que es el tanque de gas de su casa, siempre va a tener una mayor masa, va a tener siempre una presión, y lo cual significa que esta presión mayor ejerce una presión aquí y desplaza el líquido que vemos aquí, lo desplaza hacia abajo y empuja el fluido hacia arriba. Eso genera, al desplazarse este fluido hacia abajo, genera una diferencia de altura que es esta H, y esa diferencia de altura es lo que se denomina presión diferencial, porque es una diferencia de altura generada por la presión ejercida por el fluido aquí, ¿sí? Fíjense que para que este fluido que está primero acá parejito, si la presión es la misma, para que este fluido se mueva hacia abajo, tiene que vencer a qué presión, a la presión atmosférica que está acá arriba, ¿sí? Recuerden que aquí está el aire empujando hacia abajo, y la única forma de que este fluido se desplace para llegar a esta situación es que este fluido sea mayor su presión para que venza la presión atmosférica. Ese tipo de presiones se llaman presiones positivas, porque la presión de mi gas, de mi sistema, es mayor que la presión atmosférica y genera esta diferencia de altura aquí. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, sobre esto? Entonces, la primera presión va a ser negativa. Esta de acá, la de inciso A, o Sí. la de inciso B o la de inciso C. La A. La A, correcto, sí. Checa que la presión B es una presión igual, ¿verdad? La misma presión que está aquí adentro, la misma presión que está aquí afuera. Esto, como te comentaba, si quitamos el tanque y dejamos esto abierto a la atmósfera, se va a ver igualito el de este, ¿no? El fluido siempre está al mismo nivel, porque la presión de aquí es igual que la presión de acá. Si esta es una presión positiva, efectivamente esta de acá del inciso A va a ser una presión negativa. Checa que la atmósfera es más grande que la presión del gas, por eso la atmósfera está empujando, y como acá hay una presión más pequeña, el fluido se desplaza hacia arriba en el sentido contrario del inciso C. Y efectivamente, esta presión se conoce como presión negativa porque la presión de mi sistema es más pequeña que la presión atmosférica,
y también se conoce como presión de vacío. ¿Ok? Esta es una presión positiva, esta es una presión neutra y esta es una presión negativa, también conocida presión de vacío. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Eso, ¿cómo lo vemos en nuestra vida diaria? Bueno, cuando compran ustedes un tanque de gas, sabemos bien que la presión adentro del tanque es más grande que la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque si ustedes van y le abren a la llave al gas, sin estar conectado el tanque a su línea de su casa, ¿no? Si el tanque antes de conectarlo le abren, ¿qué pasa? ¿Qué observamos? Que se sale el gas, ¿verdad? Va a ser el gas porque la presión dentro del tanque es mayor que la presión atmosférica. Ese gas puede fluir hacia el exterior porque es más grande su presión que la atmósfera y se tira el gas. ¿Ok? Ocurre lo que ocurre aquí en el inciso C. ¿Sí? Si le conectáramos a ese tanque de gas un tubo diferencial así, con un líquido adentro, el gas no se va a ir a la atmósfera, se va a quedar confinado aquí, pero va a empujar al fluido contra la atmósfera y se va a observar esta altura. De esta forma yo pudiera medir diferencialmente la presión que hay en el tanque de gas. ¿Ok? Eso es lo que ocurre, eso es, en nuestra vida real es lo que pasa. Lo que pasa es que pues el gas en nuestro caso se escaparía a la atmósfera, ¿no? No tendríamos el instrumento para medir la presión. Entonces, cuando se acaba el gas y dicen ya en tu casa, ya se acabó el gas, vas y quitas el tambo de gas y lo desconectas y con la válvula abierta observas que ya no fluye gas porque la presión adentro del tanque es igual que la presión atmosférica. Al acabarse el gas, lo que pasa es que ya no hay masa del gas butano dentro del tanque y lo que se mete es la atmósfera al tanque, ¿no? ¿Sí? El tanque se llena de aire. Quedó lleno, un tanque vacío de gas, no está vacío de gas, pero cuando se acabó el gas, lo que se metió fue el aire. Si checan por qué se mete el aire al tanque de gas cuando está vacío. Y él me comenta por qué se mete el aire al tanque cuando se vacía. Porque ya no hay presión del gas y la presión atmosférica es más fuerte, ya que no hay presión dentro del gas. Sí, dentro del tanque ya no hay gas. Debemos de siempre de manejarlo, visualizando la masa, ¿verdad? Ya no hay moléculas de gas, ya no hay masa. El gas butano ya se acabó, pero el tanque no se puede quedar vacío, ¿verdad? Quedó vacío de gas porque se acabó. Pero en el momento en que salió la última molécula de gas butano del tanque, y tú quitas el tanque y lo desconectas de la línea de tu casa, lo que se mete es el aire, porque el tanque está vacío, ¿sí? No hay moléculas de nada ahí adentro, entonces se mete el aire. Y el tanque queda lleno ahora de aire, pero a la misma presión de una atmósfera, ¿sí? Porque el aire entró solito, se acomodó adentro del tanque y ahora decimos que adentro del tanque también está una atmósfera de presión, ¿verdad? Igual que afuera. ¿Sí? Sí, observan eso. Ahora, para generar el caso 2, el caso A, que comentamos ahorita, que es una presión negativa, ¿qué tendríamos que hacer para que adentro del tanque haya una presión negativa y genere que la presión atmosférica empuje el fluido de esta forma? O sea, aquí la presión atmosférica es más grande que la presión de acá dentro del tanque. Tenemos que generar un vacío dentro del tanque, ¿sí? Se llama presión de vacío porque si a ese tanque que estamos hablando ahorita de gas, ya se acabó el gas, se metió la atmósfera y nos queda el inciso B, una presión adentro del sistema igual de una atmósfera y una presión afuera igual de una atmósfera, la única forma es conectar a este tanque de gas una bomba de vacío. ¿Sí recuerdan las bombas de vacío de laboratorio? Esas bombitas que colocamos y que succionan, empiezan a succionar y hacen vacío. En algunas de sus prácticas han usado la bomba de vacío, ¿no? Esa bomba de vacío, si ustedes la colocan en un recipiente, lo que hace es extraer el aire o extraer lo que esté adentro de este recipiente. Lo está succionando.
Entonces, ahí realmente está haciendo un vacío, está sacando la masa. Recuerden que la presión no es otra cosa más que la manifestación de la masa. Si hay mucha masa, hay mucha presión, ¿sí? Si una persona es muy gordita, hay mucha presión en el piso que está ejerciendo. Si esa persona es muy delgadita, hay menos presión. La presión siempre es la manifestación de la masa, ¿sí? Entonces, si a este tanque le pongo aquí una bombita, le conecto una manguera y le empiezo a succionar el aire que hay adentro, ¿sí? Entonces, ese tanque se va quedando ahora sí vacío. El concepto de vacío de presión ya lo podemos utilizar aquí, ¿ok? Entonces, como aquí hay menos presión porque ahí estoy succionando la masa, la atmósfera empuja en este sentido y se genera esta altura en sentido inverso al inciso C. Chequen que está del otro lado la altura, ¿no? Acá está en el lado izquierdo. Entonces, la atmósfera es más fuerte que la presión adentro y empuja y desplaza el fluido en este sentido. Entonces, recapitulando aquí, la presión la mido con un manómetro. Ese manómetro, los más comunes son los manómetros de carátula, como lo vemos aquí, y el manómetro es el instrumento, ¿sí? Como esa presión la mido con un manómetro, esa presión la voy a definir como presión manométrica. Y esa presión manométrica, así, si alguien les pregunta, ¿qué es la presión manométrica? Es la presión de un sistema medida con un manómetro, ¿ok? No hay mucho que buscarle ahí. Es la presión de un sistema. Ese sistema puede ser cualquier cosa. Puede ser un tanque, puede ser una llanta, puede ser lo que sea, una tubería, puede ser cualquier cosa que tenga un fluido en su interior y por eso ejerza una presión, ¿ok? Tenemos presión en un sistema ahora. El manómetro me puede medir una presión positiva cuando la presión de mi sistema es mayor que la presión atmosférica, o puede medir una presión negativa o de vacío cuando la presión de mi sistema es menor que la presión atmosférica, ¿sí? Si mi sistema tiene la misma presión que la atmósfera, pues realmente no hay en sí una presión ahí más que la atmósfera, ¿ok? La presión que esté alrededor de ese sistema. Aquí prácticamente no hay presión. La presión de mi sistema es la misma que la presión atmosférica. Por eso se observa que el fluido en el manómetro tiene la misma altura. Se llaman manómetros diferenciales a este tipo de manómetros con un tubo en forma de U, porque lo que se manifiesta como presión es una diferencia de altura. Aquí una altura positiva del lado derecho, una altura negativa del lado izquierdo. ¿Ok? Presión de vacío, presión positiva. ¿Ok? Y todas estas presiones, estas dos diferentes presiones, se miden con un manómetro. Este también es un manómetro, pero es un manómetro diferencial, tipo U. Claro que si yo le quiero medir la presión a mi llanta de mi carro cuando voy a la gasolinera a cargar aire, a cargar gasolina y veo una llanta que está bajona y le quiero medir la presión, no voy a instalarle un tubo en U, ¿verdad? Porque el tubo en U es una forma muy primitiva o muy básica de medir la presión únicamente para ejemplificar, ¿verdad? En el laboratorio sí lo puedo usar para poder observar la altura y poder interpretar que realmente siempre la presión es una diferencia de algo, es una diferencia de altura. Lo que voy a usar pues va a ser un check, ¿no? Un manómetro, un instrumento que me indica la presión en forma de una aguja o en forma de una barrita, ¿no? Recuerden que también están los de barrita, que la presión desplaza una barrita y nos dice si hay 20 libras, 30 libras, pero realmente lo que está cambiando es el instrumento aquí nada más, ¿sí? No voy a colocar un tubo, coloco un check o un medidor de presión de barrita o manómetro. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien, si tienen alguna duda sobre los conceptos que estamos manejando, pregúntenos, no se queden con la duda para que no, después se les complique entenderlos lo que sigue hacia adelante, ¿ok? Recuerden eso. ¿Ok? Entonces, si ya hablamos de la presión de vacío, mande. ¿Va a subir estas diapositivas a la plataforma? Claro que sí. De hecho,
la parte de la presentación anterior de las unidades y eso, ya la voy a subir esa, ¿no? Que esa ya la concluimos. Ya se las voy a poner en plataforma para que la tengan ahí. Y terminando de explicar esto de presión, también subo esta. Muy bien. Presión de vacío ya hablamos ahorita, ¿verdad? Dijimos es cuando la presión de mi sistema es menor que la presión atmosférica y la única forma de hacer presión de vacío es instalar una bomba para succionar el gas y que se haga vacío. Y de esta forma la presión atmosférica empuja porque es mayor que mi sistema y se observa esto. En forma así muy realista, ¿sí? Podemos entonces, observamos que en muchos alimentos que se encuentran al alto vacío, ¿para qué se hace vacío en una lata o en los alimentos? ¿Cuál es el objetivo de hacer vacío? De que estén almacenados al alto vacío, se dice, o al vacío. ¿Para qué hacemos eso? ¿O para qué se hace? ¿Cuál es el objetivo de que se haga vacío? Para que se conserve por más tiempo, ¿no? ¿Y por qué se conservan por más tiempo? ¿Por qué se conservan? ¿Cuál será el fundamento básico ahí? Porque bueno, el contenido está compactado dentro, contenido bajo esos, no sé cómo explicarlo, algo así. Están compactados adentro. Cuando tú destapas, por ejemplo, siempre que destapamos, todos hemos destapado en algún momento, ¿no? Un recipiente de esos de Gerber, ¿no? Todos hemos dado de comer a un bebé porque... ¿Qué es lo que suena? ¿Hace un ruido? Bota la tapita. Ajá. Así, vean. Bota la tapita, ¿no? ¿Por qué botó la tapita cuando lo destapan? ¿Por qué bota la tapita cuando lo destapan? Por el aire. La presión que está Hay haciendo. un cambio de presión. Por el cambio de presión, ¿verdad? La presión adentro del recipiente es menor, por eso se encuentra sumida la tapita. ¿Sí? Como hay vacío, hicieron vacío, chupó la tapita hacia adentro. Recuerden que el vacío tiene ese efecto, ¿no? Y cuando ustedes lo destapan, entra el aire y bota la tapita hacia arriba, ¿sí? La presión atmosférica, fíjense, es fuerte. Cuando ustedes destapan la tapita, la presión atmosférica empuja a la tapita al entrar el aire y truena. Entonces, sabemos que ya le entró aire, ¿verdad? Lo mismo ocurre con las latas. Nomás que en las latas, pues no observamos eso porque es muy rígido el recipiente es muy rígido y no se observa, ¿no? Pero ocurre también lo mismo, ¿verdad? Cuando extraemos el aire, también estamos extrayendo los microorganismos. Estamos extrayendo los hongos, estamos extrayendo las bacterias. Recuerden que estamos inmersos en una biomasa, ¿no? De pequeños microorganismos que respiramos todos los días. Entonces, cuando haces vacío, lo que extrae es el aire, pero también estás extrayendo todos esos microorganismos, ¿sí? Y al extraer todos los microorganismos, pues, hacemos que el material o el alimento dure más porque, pues, no van a crecer ahí los microorganismos tan rápido, ¿no? Junto con el proceso de vacío, viene el proceso de pasteurización también, ¿verdad? El recipiente se calienta a altas temperaturas y luego se enfría en forma muy rápida y eso mata a los poquitos microorganismos que queden adentro, los mata y de esta forma esos alimentos pues se conservan durante mucho tiempo. Es un proceso de dos situaciones, ¿verdad? Temperatura y presión. Presión al hacer vacío, temperatura cuando lo calientas y lo enfrías, ¿no? Entonces, fíjense que el vacío, por eso se utiliza mucho en los procesos, ¿no? Entonces, como observábamos aquí, dice la presión de vacío se encuentra por debajo de la presión atmosférica. Y en el diagrama observamos que realmente la presión no es más que la masa, les comento ahorita, ¿no? Si tengo este gas aquí, ahí están sus moléculas. Cuando hago vacío con la bomba de vacío, extraigo la masa y me queda menos masa gaseosa. Entonces, aquí hay menos presión, acá hay más presión. ¿Ok? Siempre recuerden que la presión es la manifestación de la masa. ¿Ok? Entonces, ya entendemos lo que es la presión manométrica y la presión de vacío. No hay duda sobre eso.
Pregunta de examen. No, pero ¿Qué es la presión de vacío? Es cuando se extrae la masa de un sistema con una bomba de vacío normalmente. No, se puede hacer vacío mecánico con una bomba de vacío, ¿no? No es la única forma de hacer vacío. Cuando estemos hablando en termodinámica, vamos a ver que manipulando otras propiedades de mi fluido, obligo a que un sistema haga vacío. Pero es muy común visualizar, es más fácil visualizar que el vacío lo hago extrayendo la masa y utilizando una forma mecánica que es una bomba, ¿no? Ahorita como primer visualización, con eso tenemos suficiente, ¿no? Ya después vamos a ver que hay otras formas de hacer vacío. Y la presión manométrica, pues ya sabemos que es la presión que se mide con un instrumento llamado manómetro, y esa presión es la que tiene mi sistema, ¿sí? Es la presión que tiene la tubería, es la presión que tiene la llanta, es la presión que tiene aquello que yo le voy a medir la presión. Un tanque de gas tiene una determinada presión, esa presión va bajando cuando el gas se va consumiendo. Eso es algo ya muy común que observamos, ¿no? Entonces, el otro concepto de presión es la presión atmosférica. Yo creo que no hay mucho que hablar. Platicamos sobre él cuando hablamos de presión, allá cuando vimos los conceptos que vimos, densidad y eso, ¿no? Recuerden que la presión es el peso del aire. El aire, dijimos que aparentemente no sentimos su presión porque estamos acostumbrados a vivir con ella desde que nacemos, pero esta columna de aire pesa y pesa mucho. Una persona aproximadamente carga unos 400, 500 kilos de peso desde que nace, pero no lo sentimos porque estamos acostumbrados. Pero pesa, y pesa bastante esta columna. Entonces, una atmósfera es la columna de aire desde el nivel del mar hasta la parte donde termine la atmósfera, ¿ok? A eso se le conoce como una atmósfera. Y sabemos bien que si es el peso de esta columna de aire, pues si vamos subiendo y estamos en una posición más alta, pues la columna de aire se va reduciendo, de tal forma que la presión atmosférica cambia con la altura. A mayor altura, menor presión. Si vamos al Everest, que tiene 8.8 kilómetros de alto, tiene 8,000 metros de alto, ¿no? Es el pico más alto en el planeta. Chequen que la persona que esté parada acá arriba prácticamente no siente la presión atmosférica. Es muy pequeña. Sí, pero recuerden que es muy pequeña porque hay muy poquito gas allá arriba, pues las personas que están acá arriba tienen que llevar su propio oxígeno, ¿va? Para respirar, porque a mayor altura el oxígeno se va haciendo más escaso, la atmósfera se va haciendo menos concentrada, hay mayor concentración de oxígeno en el nivel del mar que acá arriba, ¿no? Eso es algo lógico, porque recuerden, ¿qué es la presión? Es la masa, ¿no? Si aquí hay más presión, es porque tenemos mayor masa. Si aquí hay menor presión, es porque tenemos menor masa. Y la masa del aire es oxígeno y nitrógeno. Por eso las personas pues, no pueden respirar a estas alturas, ¿no? Se escasea el aire. Entonces, y por último, este dibujito que está aquí es un barómetro. Un barómetro es un dispositivo muy simple. Recuerden que por eso decimos, el otro día decíamos que la presión también la puedo medir en bares, ¿no? Hicimos unas conversiones a bares por ahí, ¿no? A qué correspondía un bar. ¿Por qué? Porque se mide con un instrumento llamado barómetro. Ahorita vamos a ver de él. Es muy simple. En laboratorio podemos construir un barómetro en forma muy, muy rápida, ¿no? Entonces dice aquí, a nivel del mar, el valor de la presión es una atmósfera. Eso equivale a 760 milímetros de mercurio. Eso también es igual a 10.33 pulgadas de metros de agua, perdón. O 101.32, lo que manejamos con 101.3 kilopascales. Esto ya son factores de conversión en los diferentes sistemas de unidades. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre la presión atmosférica? no, profe. Muy bien. Fíjense, el barómetro recuerden que la presión siempre la observamos, se observa como una fuerza que se ejerce sobre una superficie.
Y si esa superficie es un fluido, pues se desplaza, ¿no? Como lo vimos ahorita con los manómetros diferenciales. La presión está actuando sobre la superficie del líquido, ¿sí? Sobre un área circular, ¿no? Del líquido en el tubo. Se llama presión normal porque es una presión transversal, longitudinal al área. El barómetro actúa bajo el mismo principio. Fíjense, este es un barómetro, ¿sí? Por eso, cuando mencionamos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, chequen ustedes que estamos haciendo dos comparaciones un poquito así medias extrañas, ¿no? Una atmósfera, que es el peso de la atmósfera a nivel del mar, es igual a 760 milímetros de mercurio. Esos 760 milímetros es una altura, ¿sí? Es una distancia. Ya sabemos que la presión se manifiesta como una distancia, ¿verdad? Aquí, volviendo a la presentación anterior, es una altura, chequen aquí, es una altura. El barómetro ocupa el mismo principio. ¿Qué hizo Torricelli? Por eso la presión, los 760 milímetros de mercurio se conocen como un TOR, T-O-R-R, ¿no? TOR. ¿Cuánto equivale un TOR? 760 milímetros de mercurio. Esto pues en reconocimiento a la contribución que hizo Evangelista Torricelli, que fue el que midió la presión atmosférica y inventó este dispositivo, ¿sí? Chequen, lo único que hacemos aquí es tener un recipiente con un líquido, un plato. Por eso les digo que este experimento lo hacemos luego en forma así como de diversión o cuando estamos en nuestra casa. Y ahorita les voy a decir cómo se hace un barómetro en tu casa y ustedes lo pueden hacer. Es un recipiente, en este caso lo voy a llenar con mercurio. Le echo mercurio. Recuerden que mercurio es el único metal líquido a temperatura y presión normales. Es el único metal líquido, por lo tanto tiene una densidad muy grande, ¿sí? Muy grande con respecto de todos los demás líquidos, y su alta densidad se aprovecha aquí. Se llena con mercurio, y como ya sabemos que la atmósfera que está acá afuera, recuerden que nosotros estamos sometidos a una atmósfera, ¿no? El plato también siente la presión atmosférica. Aquí está la carga. Estas dos flechitas me indican la presión, la fuerza que está ejerciendo la columna de aire. Esa columna de aire, si este tubo, que yo agarro un tubo, vamos a tomar un tubo de vidrio, si este tubo de vidrio está cortado de aquí, es decir, está abierto a la atmósfera, si este tubo no tuviera no estuviera tapado de aquí, ¿qué observaríamos en el líquido? Observaríamos esta columna de líquido. Imagínense que agarran un tubo abierto en los dos extremos y lo meten en esta misma posición. ¿Qué observamos que pasa? Pasa algo. Sube, ¿Por qué sube? porque lo jala la presión del vacío. No, pero recuerda, antes de llegar a este esquema, suponemos que está abierto de los dos lados el tubito. Es un popote. Pues. Si tú metes un popote, mira, te lo voy a poner más fácil. Te vas a tomar un suculento, vitamínico y apetitoso juguito de naranja. Y te lo sirven, ¿verdad? Y ya agarras el vaso de jugo de naranja y le metes el popote. ¿Sucede algo? No. No pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué no pasa nada? Porque la presión que está sobre el jugo de naranja, imagínate que es esta parte de aquí, de tu jugo de naranja, la presión atmosférica sobre tu jugo es igual que la presión atmosférica en tu popote, ¿sí? A la entrada del popote aquí hay una atmósfera, porque la atmósfera está, como está el popote abierto, la misma presión que hay es la misma presión que hay afuera. Por eso el líquido no pasa nada con él, no sube ni baja ni nada, ¿no? ¿Sí? El líquido se va a llenar el popote aquí abajito y va a tener esta altura el líquido adentro. ¿Sí? Recuerden que ocurre esto de aquí, el nivel es el mismo, adentro o afuera del popote. Eso mismo ocurriría aquí, metes un popote, el mercurio se va a quedar aquí abajo, ¿ok? No va a pasar nada. Pero ¿qué pasa entonces si agarro el popote acá arriba
recuerden que primero está lleno de aire, y aquí le conecto una manguerita y pongo una bomba de vacío. ¿Para qué? Para extraer el aire que está en el popote. Chequen que ya cerré mi sistema. Al colocar aquí una línea de una manguera de plástico y colocarlo a la bomba de vacío, ya no está ejerciéndose la atmósfera, ¿verdad? Adentro quedó una atmósfera porque el aire quedó atrapado ahí. Pero en el momento que coloqué una manguerita y coloco la bomba y empiezo a succionar, ¿qué es lo que estoy extrayendo? Estoy extrayendo las moléculas de aire. Es decir, estoy haciendo vacío. ¿Ok? Recuerden el ejemplo de acá. Colocamos una bomba y extraemos el gas y se hace vacío. Acá extraigo el aire y se hace vacío. Y observamos entonces que qué pasa con el líquido. Empieza a subir, ¿sí? Y luego creemos que estamos succionando, que está subiendo, porque la bomba lo está succionando. No, la bomba no lo está succionando, ¿sí? La bomba lo que está haciendo es extraer el aire. ¿Y por qué sube el líquido? Porque esta presión que está afuera, que está empujando, empuja el líquido hacia arriba, ¿ok? Es realmente lo que está pasando. Como la presión acá se está haciendo más baja porque tengo la bomba conectada, la presión de acá afuera es más grande y empuja el líquido hacia arriba. Lo mismo que ocurre aquí, ¿verdad? La presión atmosférica es más grande que la presión adentro del tanque que está conectado a una bomba de vacío, y esta presión empuja al líquido hacia arriba y hace esta diferencia de altura. ¿Sí? Acá ocurre exactamente lo mismo. Empuja el líquido hacia arriba y genera esta altura. ¿Sí checan eso? De que realmente no es que la bomba esté succionando al mercurio hacia arriba. La bomba está sacando el aire. Y como la presión aquí se va haciendo más pequeña porque hay menos aire, la presión atmosférica de afuera empuja al líquido. Eso es importante que quede muy claro, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. ¿Y qué altura alcanza este fluido cuando ya la bomba sacó todo el aire de aquí? Esa bomba estuvo chambeando y sacó todo el aire. El mercurio alcanza una altura de 760 milímetros de mercurio. Por eso decimos que la presión de una atmósfera que está aquí afuera ejerciendo esa presión genera una altura cuando es mercurio de 760 milímetros. ¿Sí? De ahí sale ese valor de conversión. ¿A cuánto equivale 760 milímetros de mercurio? Ah, equivalen a una atmósfera. También se denomina torr. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Mañana, en la clase de mañana. ¿Tenemos clase mañana? No, tenemos clase hasta el jueves. En la clase del jueves, pues ya les digo cómo hagan uno en su casa. Van a ver que ustedes pueden hacer un barómetro y es muy ilustrativo ahí con un plato, un poco de agua, una fichita y unos 2 cerillitos. Pueden hacer este proceso en su casa y lo van a observar muy, muy interesante. ¿Alguna pregunta? Profe, si nos toca mañana clases. Sí, el jueves no tenemos. A los jueves no tenemos. Ah, ok, muy bien. Qué bueno que observamos ese punto. La clase que teníamos mañana a las 10. Recuerden que la semana pasada terminamos de inscribir y se hicieron algunos ajustes de grupos. Terminó el proceso de inscripción. Bendito sea Dios. Entonces, la clase de mañana, del miércoles, la cambiamos para el jueves a la misma hora. Nuestras clases van a quedar martes, jueves y viernes. O sea, antes la clase del jueves era clase teórica. O sea, era clase para que ustedes trabajaran. O sea, no íbamos a tener conferencia ahí. Entonces, lo único que estamos haciendo es catafixiar ahí la clase del jueves por la clase del miércoles. Entonces, nuestras clases van a quedar martes, jueves y viernes a las 10 de la mañana. En el nuevo horario que tengo aquí. ¿Sale? Okay. Entonces, la clase de mañana es la que les queda para sus actividades, para trabajar en plataforma o resolver sus tareas y eso.
Es simplemente un cambio de día. La banda es la misma, ¿no? A las 10 de la mañana. Ok. Es que ahí tuve que meter laboratorio de química inorgánica, que traía enredada ahí con los horarios. Entonces, voy a dar laboratorio de química inorgánica el día de mañana. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda sobre lo que vimos? Ah, íbamos a dar las asesorías de la de esta, ¿verdad? ¿Ven? No me recordaron de la asesoría. ¿Quién me había preguntado lo de la asesoría? ¿Del Yo, problema? profe. Ana Paola. Sí. ¿Qué duda tenías ahí con eso? Era el problema 4, me decías. Sí, es que no supe cómo interpretar lo que pide ahí. A ver, estoy O abriendo. sea, ¿tengo que hacer una conversión o tengo que aplicar una fórmula? A ver, es la actividad, es la del agua que dice. El agua presenta una densidad de 62.4. ¿Es ese? Sí, Ok, te da la densidad del agua. Sabemos muy bien que la densidad del agua, ¿cuál es la fórmula de la densidad? La propiedad de esa, ¿qué densidad es? O sea, ¿cómo expresamos la densidad? ¿Quién me dice ahí de los demás que están conectados ahí? Masa sobre volumen. Ok, correcto. La densidad es la relación que hay entre dos propiedades, ¿no? La masa y el volumen. Entonces es una relación y me dice que es de 62.4 libras masa sobre pie cúbico. ¿Ok? Lo que pasa aquí es que está en el sistema inglés, ¿verdad? Esta es la densidad del agua, ¿sí? Si lo conviertes esto a kilogramos sobre metro cúbico, te va a dar que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Pero aquí está en el sistema inglés, es una densidad estándar. Luego dice, ¿cuánto pesan 5 pies de agua en la ciudad de Denver, Colorado? O sea, lo que quieres saber es si esta densidad es la densidad de un pie cúbico, ¿verdad? Por pie cúbico. Te dice cuánto pesan 5 pies de agua. Entonces aquí lo que tienes que recordar es primeramente, la ecuación de peso. ¿A qué es igual el peso? Esta es la densidad, pero ¿a qué es el peso? ¿A qué es igual el peso? A la a la masa por la masa. gravedad. Correcto, la masa por la gravedad. La gravedad me la está dando aquí abajo, ya me da como dato 32.139 pies centímetros cuadrados. Entonces, para poder calcular el peso, yo necesito la masa y necesito la densidad, ¿sí? Pero la masa no me la da, ¿te das cuenta que no me da la masa? Me da el volumen de esa agua, pero la masa la puedo calcular con la densidad. Si yo despejo la masa de la ecuación de densidad, me quedaría que masa es igual a densidad por volumen, ¿verdad? Si despejas la masa de la ecuación de densidad, masa es igual a densidad por volumen. Ahora, conozco la densidad, sí, aquí está, me la da como dato. Conozco el volumen, sí, aquí está, me da 5 pies cúbicos. Quiere decir que yo voy a calcular la masa que hay en 5 pies cúbicos a partir de la densidad. Y de esa forma ya calculo la masa, ¿sí? Y ya me puedo ir entonces a mi ecuación de peso. Si peso es igual a masa por gravedad, pues ya tengo la gravedad, tengo la masa, calculo el peso. No sé si si quedó claro eso, Sí, profe, ya. ¿sí? Gracias. Sí, ¿verdad? Con la masa la calculas con estas dos y ya el peso lo calculas con la masa y la gravedad de aquí, ¿ok? Ok, muy bien, jóvenes. La próxima clase, sí, recuérdenme cortar el tema. Luego me enrolo en el tema para darles más asesoría, ¿no? En caso de que haya más dudas. Sale, pues, nos vemos el jueves a la misma hora. Cuídense. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, profe. Bye, bye. Geraldine, presente. Geraldine, ok.